Hola, en esta ocasión vamos a hacer un ejercicio de analítica como propósito. Específicamente vamos a analizar el archivo de shares. Este archivo puedes encontrarlo en la base de datos que LinkedIn permite descargar de todo tu comportamiento en esa red. ¿Cómo descargar la base? Lo puedes encontrar en un video que subí a YouTube. Se llama Cómo descargar tu base de datos de LinkedIn. Dura 1 minuto con 50 segundos. Es muy rápido. Y ahí vas a poder ver cómo paso a paso descargas tu base de datos. De ese archivo, que va a venir en formato zip, vas a tener varios archivos en formato CSV. Uno de ellos es este. ¿Qué significa o qué nos dice el archivo shares? Pues tal cual nos da todas las URLs de todas tus publicaciones en LinkedIn. Si tú quisieras acceder a tu publicación más viejita en LinkedIn, no lo podrás hacer desde la plataforma. Inténtalo y vas a ver que llegarás a unas semanas atrás, pero no llegarás a tu primera publicación. Si quieres saber qué publicabas cuando iniciaste en la red, puedes acceder a este archivo. En mi caso, mi primera publicación fue el 19 de mayo de 2017. Vamos a abrir algunas de estas publicaciones. La realidad es que al inicio, pues como justamente pues estaba iniciando, como muchos, no publicaba, o sea, más bien compartía y comentaba las publicaciones de otros. Voy a mostrarles un ejemplo. Aquí tal cual me dice que esta publicación es de hace 5 años y yo mostraba o comentaba que en las grandes corporaciones la normalidad vuelve invisibles a los colaboradores. Pero que es irónico porque el factor humano debería ser la clave. Sigo pensando lo mismo, desafortunadamente, pues tal cual. Sí, muchos colaboradores siguen siendo invisibles. Pero bueno, pues aquí es un ejemplo de cómo cuando inicias es muy común que, bueno, pues no te sientas tal vez cómodo publicando desde tu conocimiento o desde tu perfil. Entonces puedes tal cual iniciar publicándolas, comentando o compartiendo publicaciones de otras personas con las que compartas alguna afinidad. Eso es importante. Si estás iniciando, te recomiendo que tengas muy claro cuál es el objetivo que le quieres dar cuál es el objetivo del por qué vas a utilizar LinkedIn. Y si no lo tienes aún claro, por lo menos sí tener claro con qué tipo de perfiles encajas y concuerdas si eres afín, para que tu mensaje sí se vaya definiendo de forma más clara. Esto no es obligatorio, al final lo que te invita es a que utilices la red. Entonces, bueno, esto es tal cual, son todos las URLs de nuestras publicaciones. Ahora bien, este archivo yo lo subí específicamente a Google Drive y esto con el objetivo de que te des cuenta que para hacer un análisis de datos no necesitas alguna herramienta o tecnología en particular. En este caso lo único que necesitarías es un correo electrónico de Gmail que te da acceso a Google Drive y específicamente en Drive tienes acceso a las hojas de cálculo de Google. Si tuvieras un correo en Outlook tendrás acceso a OneDrive y tendrás acceso a la versión en línea de Excel. Entonces en ambos casos puedes hacer lo que yo voy a compartirte teniendo un correo electrónico. Podrás acceder a las hojas de cálculo en línea de Microsoft y de Google. Este es un ejemplo de que la tecnología ya no es el problema. Ahora el problema es cómo hacemos un uso inteligente de ella. Aquí de nuevo, ya tienes el archivo, pero tenerlo es apenas el primer paso. La llave para que puedas potenciar el valor de este archivo, pues es tu conocimiento. Entonces, aquí por ejemplo, la hoja de Google ya me da unas sugerencias de borrado. Voy a ver si me conviene esas sugerencias y en este caso me está diciendo que va a quitar filas duplicadas en donde se duplica la fecha y se duplica la URL. Voy a hacer un breve análisis de esas columnas, de esos renglones más bien, 443 y 446, para saber si me conviene quitarlas o no. Entonces, y efectivamente son los mismos enlaces.
voy a ver por qué me está duplicando la... Esto que estoy haciendo es un análisis tal cual. La parte en la que como analistas tenemos que revisar la base para entender qué transformaciones, qué limpieza deberíamos de hacer. Y aquí lo que yo observo es que está duplicado porque en este caso yo estoy compartiendo URLs. Entonces, si bien el archivo es el mismo, como estoy compartiendo URLs, me los está duplicando por ese motivo. Aquí, bueno, aprovecho esta parte para explicar la otra variable que nos da la base de datos. Aquí tengo la liga a la publicación. Después tengo el texto tal cual que está en la publicación, ya sea una publicación mía o una publicación que compartí y yo comenté. Aquí está el texto. Si yo compartí la publicación sin hacer ningún comentario, que eso es algo muy común y sobre todo cuando estás iniciando, y que de hecho te sugiero que no lo hagas, que siempre que vayas a compartir algo, puedes poner algo tan pequeño como en este caso que yo la compartí y simplemente puse me encantó. O sea, fue algo muy breve, pero finalmente aquí hay un comentario. En las que yo simplemente las compartí y no comenté nada, está vacío. Yo te invito a que compartas, pero con un texto, aunque sea muy breve, pero que sí le pongas un texto. Entonces, bueno, de entrada sí me parece útil la recomendación de los duplicados, entonces los voy a quitar. Y después me está comentando que tengo algunos espacios en blanco. Y bueno, eso pues sí, no tengo problema en quitarlo. Y ya, listo. Entonces aquí ya aproveché las sugerencias de borrado que me dio la hoja de Google. Y ahora sí continúo con el análisis. Voy a quitar las publicaciones que estén duplicadas. Para mí un duplicado, después de este breve análisis que acabo de realizar, va a ser aquellas renglones en donde la fecha y la liga de la publicación sean iguales. Entonces voy a crear una variable. Aquí voy a empezar a marcar con otro color las variables que voy creando. Entonces aquí, por ejemplo, voy a concatenar la fecha, con la... Y me dice autocompletar, le pongo que sí. Entonces ahora sí. Yo tengo 672 ligas. Voy a ver de esas cuántas están duplicadas. Tanto en Excel como en Google Sheet van a tener la opción de quitar duplicados. En Excel viene, me parece que en datos. Y entonces aquí le voy a poner que solamente me quite los duplicados por la columna G. Y me encontraron 9 filas duplicadas y se han quitado. Por lo tanto me quedo con 663 filas únicas. Ahora, a mí un análisis inicial importantísimo que me gustaría hacer tiene que ver con la fecha. Sin embargo, si observamos la fecha, vamos a ver si viene en formato de fecha. ¿Cómo hacemos esto muy rápido? Este es el tip que yo te doy, pero si tú tienes otra forma, adelante. Aquí yo puedo, si le pongo por ejemplo el formato número, entonces aquí me dice, si lo convierte a número, eso quiere decir que la fecha sí está en formato de fecha. Entonces lo que voy a hacer, aquí la fecha, si bien está en formato de fecha, viene fecha y hora. Y yo quiero nada más la fecha estándar, sin la hora. Entonces, ¿cómo hago para convertir este dato en un dato en la fecha que yo necesito para analizar la información? Pues voy a poner fecha y voy a usar una fórmula que tal cual se llama fecha y me pide el año. Voy a ponerle el año de la variable que me da LinkedIn, el mes
y el día. Y listo. Igual le pongo autocompletado. Entonces, en este punto yo ya tengo la fecha. Y de aquí un análisis que, si yo por ejemplo quisiera ver por día cuántas publicaciones hago, entonces por ejemplo aquí voy a quitar los duplicados. Primero le voy a cambiar el formato a fecha. Y ahora sí ya lo tengo de menor a mayor. Ahora, ¿qué sucede con este archivo? Bueno, con esta línea de tiempo. Que si observan, yo tengo hoyos, por decirlo de alguna forma. Porque aquí del 19 de mayo me fui al 10 de junio, luego al 13 de junio, el 19 de junio, etc. Entonces, para evitar esto, yo voy a crear una base en donde mi comportamiento en LinkedIn inició en mayo. Entonces aquí yo pondré del 1 de mayo y así me voy a ir hasta el 2022 y verán que son muchos más renglones, porque recuerden que yo tenía 660 publicaciones aproximadamente en 5 años. En este punto vamos entonces a poder analizar cuánta información, cuántas publicaciones tengo yo por año, por mes, por semana. Este es un ejemplo en el que ustedes pueden ver que tener la información es apenas el primer paso. Lo realmente valioso es cuando esa información la convertimos en preguntas y sobre todo que las respuestas a esas preguntas nos lleven a tomar decisiones puntuales. En este caso, ¿qué decisiones podría yo tomar? Bueno, pues analizar si he disminuido o aumentado mi ritmo de publicar, cómo ha cambiado mi comportamiento en las publicaciones, y con base en ello me haré una pregunta: ¿cuál ha sido el éxito de las publicaciones? Esa es una siguiente etapa. Ahorita primero necesito hacer esto y después vamos a unir esto con las interacciones e impresiones que también te da LinkedIn. Entonces ahora sí, ya tengo yo un archivo, una línea de tiempo que no tiene hoyos. Entonces, lo que yo necesito es entender por día cuántas publicaciones tuve. Aquí el 19 de mayo me tendrá que aparecer una. En el caso de que, si observan, aquí yo por ejemplo no publicaba más que una vez al día. De hecho antes se recomendaba mucho que no publicaran más de una vez al día. Hoy yo he notado que ya cada vez más personas publican más de una vez al día. Yo todavía sigo casi publicando una vez al día. De repente sí he publicado 2 veces al día, pero casi no es algo común en mí. Entonces, bueno, vamos a... ¿Cómo le hago? Pues tal cual, voy a utilizar una fórmula que tal cual se llama contar. O sea, yo necesito contar cuántas coincidencias se encuentra de fecha y eso me va a dar indirectamente el número de publicaciones. Entonces voy a utilizar esta fórmula que es contar sí. Y yo quiero que en este intervalo me cuente todas aquellas que coincidan con el criterio de fecha. Y aquí van a sumar, o deberían de sumar, aquí están, las 504 publicaciones en total que tengo. ¿Okay? Después de los duplicados que quité. Entonces, si yo quisiera graficar esta información, la gráfica sería muy pobre. O sea, en cuanto a visibilidad se vería muy mal.
vamos a hacerla rápido para que ustedes vean. Es un gráfico inentendible, o sea, no nos funciona así. Sin embargo, es mi nivel de desagregación más básico por fecha. Lo necesito para construir o ya un gráfico más visible, más bonito. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer la información, vamos a desagregar la información por año, por mes y por semana. El día ya lo tenemos aquí. Entonces aquí lo que yo voy a hacer es extraer el año, luego extraer el mes y luego extraer la semana. Y entonces ahora sí, yo puedo tener, por ejemplo, concatenar el año con la semana. Esto es algo que no me gusta de Google Sheet respecto a Excel. Aquí si yo le doy doble clic no me va a... o sea, necesito poner la fórmula al lado de una celda, una columna que tenga los renglones llenos y entonces sí ya ejecuta la fórmula hacia abajo. Bueno, aquí entonces voy a quitar duplicados. Primero voy a copiar la columna como valores. Ahora sí, quito duplicados. Listo. Y entonces ahora sí, voy a aquí necesito fíjense cómo pasé de un recuento de 1964 filas, a 286. Y entonces voy a hacer exactamente la misma lógica. Voy a contar en este intervalo cuántas veces se repite este valor. Y entonces ahora sí, en la semana 18 del 2017, yo hice 6 publicaciones. No, aquí estoy haciendo algo mal. Estoy contando y entonces simplemente me va a contar el número de veces que aparece la semana. No, yo necesito sumar el número de publicaciones por semana. Entonces voy a usar la fórmula sumar sí. Yo necesito que en este intervalo ubiques este criterio y me sumes las publicaciones por semana. Aquí es intervalo, criterio y el intervalo de la suma. Y aquí este 504 tiene que corresponder con este 504. Y este gráfico, bueno, que aquí lo voy a llevar hasta la semana 33, que es hasta donde llegan mis datos. Ahora sí ya tiene una mejor legibilidad. ¿Cómo? Y si observan, incluso ya con este gráfico, ya vemos claramente que hay un cambio. A partir, en el 2022 empiezo a publicar más a la semana. Esto puede querer decir, bueno, pues que tengo un comportamiento más activo. Pero hasta aquí nada más hemos tenido cuántas publicaciones.
yo tengo a la semana. Yo podría hacer este gráfico aún más resumido. Siguiendo la misma lógica, yo lo hice ahorita por semana. Lo puedo hacer exactamente igual por mes. Entonces, ¿cómo le puedo hacer? Pues en lugar de concatenar el año y la semana, concateno el año y el mes. Y entonces y vuelvo a hacer exactamente lo mismo. Sumar puntos, ¿sí? Quiero que en este intervalo ubiques si coincide con este criterio y me sumes las publicaciones. Entonces aquí tal cual me dice, en el mes de mayo tuviste solamente, de 2017 tuviste solamente una publicación, que fue justamente esta, la del 19 de mayo del 2017. Y esta información, este gráfico, va a ser un poquito más legible todavía que el anterior. Bueno, aquí me da un circular. Y observaron, aquí se ve más claro este cambio. En 2022, en enero de 2022, fue la primera vez que llegué a un número de 16 publicaciones por semana. Sí se observa claramente un cambio de 2021 respecto a 2022. Entonces, hasta aquí ya resolvimos la pregunta, ¿cuántas publicaciones hago yo al mes? De hecho, yo podría todavía analizar el comportamiento de esas publicaciones, de esa variable. Fíjense cómo tiene un comportamiento parecido a una distribución normal. ¿Esto por qué es importante? Porque cuando nosotros queremos decir, bueno, ¿cuál es tu comportamiento normal? O sea, ¿cuánto normalmente tú publicas? Esto es importante para entonces establecer qué número de publicaciones ya saldrán de mi normalidad. Ese podría ser un indicador para mí. O sea, si yo normalmente acostumbro publicar a la semana 10 posts, en este caso serían como 8, entonces, bueno, me voy a poner como reto que sean más de 15, porque yo sé que si son más de 15 ya está fuera de lo que para mí es normal. Este es un ejemplo muy puntual de por qué, a pesar de que LinkedIn nos da los mismos datos, sí es importante que hagas el análisis de tu información, porque probablemente para ti mi comportamiento es completamente distinto al tuyo. Entonces, lo que para mí puede ser un indicador que me lleve a superar mi normalidad, o sea, salir de mi zona de confort, a salir de lo que normalmente hago, pues qué tal y para ti, pues, tu promedio está en 15, o sea, tú ya publicas un buen, entonces para ti el 15 es algo natural, es lo normal. Para ti salir de tu zona de confort ya serían a lo mejor 20, 25 publicaciones a la semana. O al contrario, a lo mejor tú estás iniciando y tu normalidad son 3 publicaciones a la semana. No, te vamos a pedir que de una semana a otra publiques 15. Por eso es importante entender tu comportamiento, porque al final recuerda que la carrera siempre es contra ti mismo. Ahora, pues ya tengo cuántas publicaciones, pero pues es importante también saber, oye, pero ¿y de esas publicaciones pues cómo te ha ido, no? O sea, qué interacciones has tenido, qué engagement has tenido. Bueno, pues para eso vamos a ir a LinkedIn, porque fíjense que LinkedIn nos da información súper valiosa para hacer este análisis. Nos vamos a la foto, nos podemos ir desde la foto o nos podemos ir desde el yo, a ver perfil. Lo voy a hacer el otro ejemplo para que ustedes lo puedan ver. Y me voy a la parte de, aquí está, análisis. Aquí yo tengo indicadores importantísimos. ¿Cuántas personas ven mi perfil? ¿Cuántas veces se imprime mi publicación? Es decir, ¿cuántas veces se pone a la vista como en un aparador? Y de esas veces que se pone a la vista, ¿cuántas veces alguien decide darle clic, interactuar con una reacción o con un comentario o incluso compartir la publicación? Y es cuántas veces aparezco en búsquedas. Vamos a abrir y observen cómo
De entrada me da solamente las interacciones de los últimos 7 días, pero yo quiero las del último año. Aquí desafortunadamente este archivo no está disponible para todos. Si tú casi no usas tu LinkedIn, no te va a aparecer. Entonces te invito a que lo uses para que ya tengas acceso a esta información. Aquí, pues yo solamente voy a poder hacer el cruce con la información que ya analicé, pues solamente en el mismo rango de tiempo, es decir, del 30 de agosto al 27 de agosto del 2022. Porque es el rango de información que LinkedIn me da. Ahora, ¿cómo yo puedo hacer el cruce? Pues necesito exportar esta información y aquí me da la opción exportar el archivo y muy rápido ya tengo la información en formato CSV, bueno, Excel. Y simplemente para no liarme simplemente voy a copiar y voy a pegar en mi archivo de Google. Ahora ojo, aquí vamos a hacer exactamente el mismo ejercicio. Como yo compruebo que esta es una fecha, pues le voy a poner formato de número y listo, está en formato fecha. Entonces aquí, si observan, está en formato fecha como yo lo necesito, es decir, no tiene la hora ni el minuto, entonces está perfecto. Pues tal cual, yo voy ahora a analizar mi porcentaje de engagement, es decir, de las impresiones, cuántas veces las personas interactúan con mis publicaciones. Aquí voy a poner la fórmula de sí-error, porque si la publicación fue borrada, modificada o algo, pues pueden salirnos datos negativos o cosas raras, entonces yo no necesito esa información. Ahora, de nuevo, vamos a regresar al concepto de normalidad. Aquí siempre es importante hacer esta tasa, el de las interacciones entre las impresiones, porque más que las impresiones, o sea, por ejemplo aquí, vamos a ver uno, por ejemplo yo tuve aquí 2124 impresiones, y 33% interactúa, es decir, una tasa del 1.5%, un rendimiento, por así decirlo. Sin embargo, en esta otra publicación que tuve casi, de 2000 a 2124 no es mucha la diferencia, pero sí en las interacciones, por eso es que se va del 1% al 1.55%. En mi experiencia, una interacción es una tasa entre el 2, 2.5, 3%, es la que deberías de alcanzar si estás iniciando o si buscas llevar tu LinkedIn a un nivel, pues ya usarlo y que empiece a trabajar a tu favor. Ahora, de nuevo, este dato lo podemos graficar y observen, ahorita voy a quitar los ceros, los negativos. Aquí, por ejemplo, yo alcancé un engagement de casi el 4%, o sea, fue alto también en esta fecha. Y entonces una pregunta obligada es, ¿y qué publiqué en esa fecha? Aquí, para quitar los negativos, voy a poner, si el resultado de la evaluación de esta fórmula es menor que 0, me vas a poner 0, y si no, me vas a respetar el resultado de la fórmula. Es como una fórmula anidada. Y ahora sí, ya no vería yo negativos, ¿ya vieron? Ya no veo negativos y tengo más claridad de estas dos fechas en las que tengo un engagement mucho mayor. Si observan, ha disminuido mi engagement en estas últimas publicaciones, y en este caso tengo claro que cambié un poco mi mensaje, porque me enfoqué a promover mi formación en datos. Entonces mi mensaje cambió y pues le está pegando a mi engagement. Entonces, pues es información que para mí pues me aporta valor, saber qué es lo que está pasando con mis publicaciones, con el engagement, con las personas que están visitando mi perfil, etc. Ahora bien, ¿cuándo voy a decir que tuve un engagement alto de acuerdo a mi comportamiento? Pues de nuevo, vamos a revisar el histograma de esta
de esta publicación, perdón, de esta variable. Y fíjense, también se comporta como una normal. Aquí, si quitáramos el 0, miren, es más, voy a filtrarlo. Y este histograma se va a ver mucho más bonito. ¿Ya vieron? Entonces, pues efectivamente, aquellas publicaciones que estén más allá de una desviación estándar, ¿cómo sacamos la desviación estándar? Pues tal cual. Este indicador lo pueden sacar desviación estándar 0.07 y la media. ¿Por qué puedo hacer esto? Porque yo sé que cuando una variable se distribuye de forma normal, puedo utilizar algunas hipótesis que me permite, que me da la distribución normal. Una de ellas es que me parece que el 64% se encuentra entre una más una y menos una desviación estándar. Entonces aquello que está arriba de una desviación estándar, digamos que eso ya va a ser fuera de la normalidad. Esto no sirve para poner indicadores. Sería la forma matemática de decir, te llevo a tu zona, te saco de tu zona de confort, de lo que normalmente haces. Entonces para mí, la media más una desviación estándar es 1.85. Entonces voy a marcar aquellas publicaciones que hayan tenido un valor arriba de este 1.85 y lo voy a fijar. Sí. Del total, en este caso estoy analizando el periodo del 9 de septiembre del 2021, son 315 valores. De esos 315, 47, solo en 47 estoy arriba de lo que hago normalmente, es decir, solo en el 15%. Estas son las publicaciones que me voy a enfocar en analizar y entender. Entonces, justamente, ahora sí ya la fecha va a tener un valor. Estas fechas, donde tengo el 1, pues las voy a llevar a mi archivo de shares. Aquí ya tengo la fecha y entonces voy a poner más, buscar ver, voy a buscar esta fecha en mi archivo de interacciones y le voy a pedir que me traiga la columna 1, 2, 3, 4, 5, la columna 5 y que la coincidencia sea exacta. Y listo. Entonces ahora sí, ya puedo ver. Obviamente va a haber publicaciones, va a haber fechas que no encuentra, porque acuérdense que la interacción es solamente de un año hacia atrás. Entonces ya tengo las 47, o en este caso las 21 publicaciones que tuvieron una interacción, un engagement alto. Entonces aquí, por ejemplo, voy a ver cuál fue esa publicación. Pues efectivamente fue una... Y fíjense, no necesariamente tuve muchísimas interacciones. Pero quiere decir que de las visualizaciones de este post, que efectivamente fueron 529, fue un porcentaje alto de engagement. Y puedo ver que no es ciencia de datos. Por ejemplo, aquí voy a analizar esta publicación. Ay, copié la misma. Que no es ciencia de datos. Copiar, a ver si me la copio ahora sí. Aquí efectivamente son 2207 y tengo 32 interacciones. Entonces, justamente, si yo por ejemplo quisiera, un día no me siento inspirada, tengo mucha prisa, pero necesito estar publicando, pues mejor publicar aquellos contenidos que en su momento hayan sido relevantes, es decir, que hayan tenido un engagement alto.
Y es así como hacemos analítica con propósito y no nos ponemos solamente a replicar ejercicios sin sentido. Espero que esto te haya sido útil y espero que lo practiques, porque si solo te quedas viéndome hacerlo, no vas a llegar a ningún lado. Entonces, pues, gracias por tu atención y pues sígueme en YouTube, en LinkedIn. Será un gusto ayudarte a pasar de datos a resultados sin tanto rollo. Gracias.